crisis económica no se han publicado en el diario oficial para que entren en vigor. Pero esta noche tenemos a la académica del ITAM, Mariana Benítez, quien nos va a platicar qué es lo que no se ha aprobado y que urge aprobar. Mariana, buenas noches. Muy buenas noches, Mariana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, Mariana, una pregunta. Ayer la Comisión Permanente hace un exhorto al presidente de la República y dice, no se han publicado 38 leyes que se aprobaron en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril, y dos temas curiosos, ¿no?, en materia de seguridad, que tanto Germán Martínez le pegaba al PRI, que decía, no nos quieren aprobar ni la ley del narcomenudeo, ni la de extinción de dominio. Ahora que se las aprueban, pues resulta que no las quieren publicar. ¿Por qué, Mariana? ¿Cuál es tu visión? Bueno, efectivamente fueron temas muy controvertidos en el Congreso. Me parece que aquí hubo un ejercicio bastante responsable de ambas cámaras en el análisis de estos dos temas. Sin embargo, por algún momento, y creo que todos nos dimos cuenta, se vieron enturbiados ambos procesos legislativos, pues por declaraciones, injerencias, no solo de los actores políticos, sino por ahí la Iglesia también hizo algún pronunciamiento. Extinción de dominio en concreto es un tema delicado. Si bien es un instrumento muy importante que tiene el Estado y que va a tener el Estado para enfrentar duramente el crimen organizado, también este instrumento puede generar en la práctica una serie de abusos muy graves, muy delicados, y no necesariamente contra los delincuentes. Yo te haría perdón que te interrumpa, sí. Mariana, para la gente que nos está viendo que no sabe lo que es la extinción de dominio, ¿podríamos brevemente que nos expliques qué significa y luego las implicaciones? Claro que sí. Por Como favor. lo han dicho en la opinión pública, la extinción de dominio es una figura nueva en nuestro país, pero que ya existe en otros países. ¿De qué se trata? Bueno, un bien que esté involucrado, que haya sido instrumento, objeto, producto de un delito, o que haya estado involucrado en la comisión de un delito, en relación con ese bien, el Estado lo que va a hacer es asegurar el bien, seguir un procedimiento y entonces determinar si efectivamente estuvo o sirvió para la comisión de un delito, y entonces va a apoderarse, va a pasar a propiedad del Estado. No es propiamente una expropiación, digamos que pasa a propiedad del Estado sin ninguna contraprestación a favor del propietario. Y el propietario, es lo que decías, que no tiene nada más implicaciones, no nada más contra el delincuente, sino también contra el propietario de algún bien. Y es ahí donde generó la gran preocupación, principalmente, hay que decirlo, del Partido Revolucionario Institucional y del PRD, ¿no? Que le hicieron grandes modificaciones al proyecto original del Ejecutivo Federal. Es ahí cuando el PAN, en voz de su presidente, fue cuando cuestionó que si estaban en favor o no del combate a la delincuencia los priistas y los perredistas. Exactamente. Si bien digo, tiene una bondad importante este instrumento, también puede ser, no es justo, vaya, que con este instrumento se puedan afectar derechos de terceros de buena fe, por ejemplo. Han puesto muchas veces el caso de la abuelita que renta el inmueble, ella no sabe quién está adentro en realidad, ni qué es lo que hace la gente que está ocupando el inmueble, y de pronto resulta que ahí se cometió un secuestro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y ese bien, entonces lo aseguran y se sigue un procedimiento, y entonces la abuelita tiene que ir, se queda sin su casa y tiene que ir al juicio, demostrar, como venía en la iniciativa, claro, tenía que demostrar, tenía la carga de la prueba, decimos los abogados, tenía que demostrar la procedencia lícita, pero además que actuó de buena fe, que ella no sabía que ahí se había cometido el delito, ¿no? Oye, el tema, Mariana. Bueno, esta ley no se ha publicado, esta iniciativa de ley aprobada por el Congreso no se ha publicado y urge. La segunda es la de la ley del narcomenudeo. ¿Qué nos puedes hablar de ella? También fue muy controvertida. También intervino ahí una serie de actores. La Iglesia, en concreto, sabemos que se está oponiendo a la ley del narcomenudeo. ¿Por qué? Tiene tres cosas muy importantes. Primero, la más sencilla, digamos no sencilla, pero la menos controvertida quizá, es la definición de atribuciones a quién le va a corresponder conocer de los delitos de narcomenudeo. Entonces, se tenía que definir para un combate efectivo de este delito, tenía que decidirse, bueno, la Federación de qué casos va a conocer y los estados de qué casos van a conocer. Entonces, eso quedó bastante claro ya en la ley. Sin embargo, el tema más complicado es sobre la criminalización del consumo o la despenalización. Eran dos caminos. Me parece muy acertada la decisión del Congreso de despenalizar el consumo, como ha sucedido en otros países.
¿A qué te refieres con despenalizar el consumo? Sí, mira, la iniciativa del Ejecutivo Federal, como venía inicialmente, proponía ejercer acción penal, es decir, sabemos lo que es iniciar un procedimiento penal en contra de un consumidor, que podía ser consumidor habitual, un farmacodependiente o un consumidor que por primera vez estuviera probando algún narcótico. Entonces, si detenían a esta persona, ¿qué iba a pasar? Que entonces se iba a someter al procedimiento y en caso de que decidiera voluntariamente cumplir con un programa médico de atención a ese problema, entonces podía librar la prisión, ¿sí? Entonces, realmente me parece que aquí hay una confusión entre si es un problema, que a mí sí me parece, es un problema de salud y no es un problema del derecho penal. Los adictos no pueden ser tratados como criminales, son enfermos, y así lo dijeron especialistas, médicos, psiquiatras, cuando deliberaron este tema en el Congreso, en un foro, no sé si lo recuerdan, que el Senado organizó para analizar este tema. Esta ley tampoco se ha publicado y supuestamente también urge. ¿Cuál es la razón por la cual no se ha publicado? Pues mira, se pueden elucubrar muchas cosas. Yo sé que ha salido en la prensa declaraciones de presiones fuertes al Ejecutivo Federal de muchos lados para no sacar adelante esta ley. Esperemos que, así como hubo esa prisa y los legisladores hicieron su tarea, que me parece de forma muy acertada, hicieron su tarea, ahora le corresponde al Ejecutivo su parte. Y no solo eso, publicarlo quizá es lo de menos, lo demás es aplicarla y ejecutarla debidamente. Así es, pues Mariana Benítez, muchísimas gracias que hayas estado esta noche aquí en Desde las Cámaras. Muchas gracias. Te vamos a invitar más seguido para que nos platiques de estos, pues, tan importantes temas.